invitarles que se pongan sobre sus pies, gloria a Dios. Voy a invitarles que se pongan sobre sus pies, aleluya, a los que pueden, amén. Y abramos las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es una carta corta que está casi al final de las Sagradas Escrituras, amén. Cuando todos lo tengan, me contestan un amén. A los hermanos que están conectándose desde este momento a la página web, le damos la bienvenida y les bendecimos en el Señor. Amén, hermanos, ¿los tenemos todos? La carta del apóstol Pablo a Filemón en un solo versículo, vamos a leer. El verso 21. Amén, hermanos. La leemos honrando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Lo leemos nuevamente, hermanos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos allegamos, Dios Todopoderoso, al trono de tu gloria y de tu gracia para hallar ese oportuno socorro, Dios mío, hoy, tu pueblo, tu iglesia, los reunidos en este lugar y a través de la web, Señor. Dios mío, nos concertamos, Dios mío, para venir a pedir ese socorro para nuestras vidas, para nuestras almas, para, Señor, los necesitados, para los sedientos, para los que tienen, Señor amado, angustia, los que están padeciendo, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, sea tu presencia manifestada, Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, rompe las cadenas, quebranta todo poder del enemigo, atamos al hombre fuerte en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad delegada que dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. Señor, sea hecho ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de maldad, todo espíritu contrario al tuyo, Dios mío, ahora, toda incredulidad, Señor, toda irreverencia, toda obra de pecado y desobediencia sea, Padre, echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y mientras tu palabra sea expuesta, Espíritu de Dios, redarguye, convence, exhorta, alienta, anima, bendice, sana, salva, perdona, Dios mío. Extiende tu mano a este pueblo que te necesita. Llevamos cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y solo tu nombre, Señor, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, recibe adoración y recibe, Señor, de parte nuestra las acciones de gracias por todo, Señor, lo que eres, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: nos podemos sentar, hermanos, decimos amén. El decir amén es decir sí a la palabra del Señor, dando a entender de que se haga lo que Dios quiere y tiene para su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta tarde es: ¿hasta dónde y cuánto usted y yo estamos dispuestos a obedecer? ¿Hasta dónde y cuánto usted y yo, y a través de la web también, está dispuesto a obedecer? Dele la mano a su hermano
y sonriéndole, dígale, como el texto literalmente lo dice, te he escrito. Amén. Te lo he escrito. Gloria al Señor. El término obediencia está más que declarado en este versículo de esta carta del apóstol Pablo a Filemón, donde se hace necesario a través de los tiempos que la iglesia conozca acerca de que hay un Dios que gobierna, que manda y que domina sobre todo el universo. El pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Israel y la iglesia de hoy, es llamada única y exclusivamente a obedecer a Dios. Recuerde que lo que se ha escrito ha sido para nuestro ejemplo. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que hicieron lo correcto, hicieron el bien, amaron a Dios, se sujetaron, se dejaron gobernar e hicieron la voluntad del Señor. Caso contrario también, porque la Biblia no encubre nada, al contrario, todo lo manifiesta. Lo vergonzoso, lo oculto, todo tiene que salir a luz. La palabra declara que aún la desobediencia, la incredulidad, la rebelión y la obstinación tiene que salir a flote de aquellos corazones que no han sido regenerados, de aquellos corazones que todavía no conocen al Señor, pues esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. Cuando el hombre tiene al Señor, conoce de la palabra del Señor, y entonces es necesario que el Señor le escriba mandamientos. Los mandamientos están puestos para obedecerse, no para cuestionarlo, le parezca a usted o a mí obedecerlo, o si me agradan o si me convienen. El Señor no le hace la pregunta en ninguna parte de la Biblia que si usted quiere, en el sentido de que lo que Dios manda hay que obedecerlo. Esta epístola, solo para hacer un estudio pequeño, porque quiero tratar otra cosa, la Biblia habla de que Filemón era un hombre que tenía a su cargo muchos esclavos. Había un esclavo llamado Onésimo, en el cual había escapado. Muchos dicen que puede ser que le había robado al amo. Y las leyes en el Antiguo Testamento eran de que los esclavos no tenían vida en sí mismos, no tenían voluntad. La vida de ellos estaba en poder del amo. Pero Filemón se convierte al Señor, y el apóstol Pablo, como un hombre obediente a la palabra del Señor, comienza a predicar el evangelio, y este hombre es ganado y convertido al evangelio. Y estando en esta condición, se halla también con Onésimo en algún lugar. También recibe a Jesucristo como Señor, y entonces ya están los dos, el amo y el esclavo, convertidos a Cristo. La Biblia demanda en el hombre y exige un sinnúmero de lineamientos que el hombre debe de cumplir para poder vivir. A través de las Sagradas Escrituras entendemos que el Señor ha delineado y ha decretado normas para que el hombre aprenda a vivir en esta vida. Y el propósito ha sido de que en común acuerdo estos dos, ya conociendo al Señor, se sujetaran al Señor, obedecieran al Señor y ya no se miraran como lo que eran antes, sino como hermanos, hijos de un mismo Padre. El apóstol apela a la buena voluntad de Filemón para perdonar a este esclavo, el cual ya se había convertido al Señor, y lo recibiera nuevamente en su casa y le perdonara la vida, porque recuerde que aquel que faltaba en la calidad de esclavo, lo único que merecía era la muerte, a menos que el amo le perdonara la vida. ¿Cuánto a mí y a usted Dios nos ha perdonado? Nos ha perdonado mucho y nos sigue perdonando. Así que el amor de Dios es tan grande, y aquí en esta epístola se refleja el amor de Dios. Pero hay un asunto que el apóstol comienza
a pedir, a declarar sobre este recién convertido amo que delante del Señor somos iguales. Aunque las leyes y la posición social, el lugar donde vivimos, nos miren de otra forma, ante el Señor sabemos que tenemos una responsabilidad, un deber, un compromiso. Y el apóstol encarecidamente, al igual que el Señor, describe una orden o un mandamiento y le dice: te he escrito porque he confiado en tu obediencia y sabiendo que vas a hacer aún más. Esto me trae a mí a colación, recuerde, la historia del Génesis, capítulo 3. La Reina Valera, para facilitar el estudio, pone como título la desobediencia del hombre. Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre santo, Dios hizo al hombre puro. Pero Eclesiastés declara que el hombre buscó muchas perversiones y desviaciones. En la naturaleza caída del hombre no está el querer agradar a Dios. Eso es parte de la naturaleza caída. Pero volvamos al principio. Lo hace perfecto, lo hace recto, lo hace bueno, pero le da un solo mandamiento. Y me llama poderosamente la atención el capítulo 3, ya mediado de los versículos, el Señor al principio le da la orden, y todos sabemos y hemos sido cuestionados y siempre estamos repitiendo lo mismo, que debía de guardar el mandamiento, que debía de hacer la voluntad de Dios, que debía de obedecer. Y la orden era no comer del árbol que estaba prohibido. Todos sabemos, incurre en pecado, desobedece a Dios, pero el asunto en cuestión aquí es la obediencia. El tema es la obediencia. Si el hombre era perfecto, si el hombre era justo, era cabal, era bueno, era puro, era santo, no había mancha, no había pecado, ¿por qué entonces no obedeció? La respuesta es sencilla. El hombre de su propia y espontánea voluntad escoge obedecer o no obedecer a Dios. Eso es lo grande de nuestro Dios. Eso es lo grande de nuestro Señor. Que aunque Dios demanda, porque la obediencia será para toda la humanidad, la mayor y principal demanda de Dios para el hombre. El hombre en este asunto debe de saber escoger, porque Dios le ha dado conocimiento, Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado entendimiento, y en el hombre está el decir sí y el decir no. O nos acogemos a lo que Dios dice o lo rechazamos. Todos conocemos la historia. El capítulo 3 dice en el titular la desobediencia del hombre. Y en ese versículo que me llama poderosamente la atención, Dios comienza al hombre a hablarle con voz clara y audible. Entonces vamos a definir el término obediencia. La obediencia es el fiel cumplimiento a los mandamientos. Hay muchas definiciones. Obediencia es amar a Dios y hacer su voluntad. Obediencia es guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Obediencia más sencilla es fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, nos trae a la memoria y a la idea de un pasaje muy central en las Sagradas Escrituras que declara que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oiga bien, la fe viene por el oír, repite, oír la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, no es oír cualquier propuesta, no es oír lo que se me antoja. Esa fue la debilidad del hombre para pecar delante de Dios. Dejó de descuidar la voz de Dios, de oír la voz de Dios para oír la voz del enemigo.
Y todos sabemos las consecuencias. Y ojalá solo fuera la voz del enemigo. Cuando el Señor llega ante el hombre a preguntarle, le dice: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? La tierra va a ser maldita por tu causa. El asunto de obediencia tiene que ver con ese asunto de prestar atención, de oír, de poner oídos, de dar oídas, de estar atento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos esos términos: escuchar, oír, oye. Hijo mío, está atento a mi voz. Hijo mío, estén atentos tus oídos a mis razones y guarda mis mandamientos. Entonces, la palabra entra por el oír, pero oír la palabra del Señor da como resultado la fe. Y esa fe produce en nosotros convencimiento de pecado por medio de su Espíritu Santo. Y nos lleva a confesarlo, a arrepentirnos, y todo esto produce salvación en la vida del hombre. A través de los tiempos y desde que el hombre cayó, hay una lucha constante entre un mundo físico y un mundo espiritual, donde el centro es el hombre. Y uno de los mayores interesados es que no oiga la voz de Dios y tampoco la aplique en su corazón, es Satanás y sus demonios. Ellos hacen el trabajo y desvían del hombre el interés de prestar atención y dar oídos. Ahora usted me dirá: ¿y cómo hacen los sordos? Dios tiene un trato especial con ellos, porque este asunto todo es del Espíritu. Por eso la palabra declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de un sinnúmero de términos relacionados con esta palabra: obediencia, fe, fidelidad, temor de Dios, voluntad de Dios. Caso contrario a la obediencia es la desobediencia, incredulidad, rebelión, rechazo. Desobediencia es lo que parece que es lo que más predomina en el hombre. Por eso, no sin embargo, el Señor siempre llama a un pueblo y dice: todo el día y sin cesar los he llamado tarde o temprano, pero ellos no dan oído a lo que yo quiero, a lo que yo demando, a lo que yo pido. ¿Por qué? Porque el rebelde por naturaleza se tapa los oídos para que no le sea dada la palabra, porque la palabra declara que el príncipe de las potestades del aire ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. Entonces surge una forma y una manera, y es aquellos a los que Dios llama, aquellos a los que están dispuestos a obedecer. Por eso el tema: ¿hasta dónde y hasta cuánto usted y yo estamos dispuestos a obedecer? Porque hay un asunto de que muchos tenemos una forma y a veces hasta un tiempo determinado. ¿Usted cree que puede usted conocer de la voluntad de Dios actuando y viviendo así? De ahí entonces se derivan otros sinnúmeros de términos donde Dios, y la palabra literalmente dice que Dios al humilde lo atiende, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué el altivo? Porque el altivo no quiere saber nada de Dios, se cierra en sus propios conceptos, se cree en su propia capacidad, se cree en sus propios conocimientos, y para él no hay voz que valga, solo la de él, su voluntad. Y en esto hay un gran asunto.
Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, un suceso donde está el meollo también de este asunto, y encontramos a un rey al cual el Señor había escogido y a un fiel sacerdote al cual cuando Dios lo llama todavía no conocía la voz de Dios, porque el asunto es espiritual. Donde había decadencia de la palabra del Señor, donde ya se había acabado todo temor, el Señor levanta y suscita un sacerdote fiel, quien es Samuel. Y la historia relata en el capítulo 3 que comienza el Señor a llamar a Samuel, 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 pero como la palabra de Dios no le había sido revelada, porque Dios comienza a hacer un proceso con usted y conmigo. Dios comienza a trabajar con el hombre y el Espíritu de Dios viene acomodando las cosas. Y el hombre que conocía a Dios, pero que ya se había apartado de Dios, mira qué asunto tan delicado es esto: conocer a Dios y apartarse, oír la voz de Dios y hacerse caso omiso, oír la voz de Dios y taparse los oídos. Pero no se preocupe, Dios siempre anda buscando hombres obedientes. ¿Hasta cuánto y dónde están dispuestos a obedecer a Dios? Porque Dios tiene una sola palabra, tiene una sola voz. En el Antiguo Testamento era de manera oída, pero se daba la palabra de Dios para que el hombre entendiera. Tiempo después la palabra comienza a escribirse para que el hombre no sea oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este rey había sido encomendado por parte de Dios a hacer una labor, una orden específica, y era cumplirla. A través de los tiempos se ha discutido este caso, que por qué se dan tantas cosas en ese asunto. Dios ordena y usted tiene que obedecer. La palabra no está para cuestionarse, está para obedecerse. Y ese es el asunto del problema aún dentro del pueblo y la iglesia del Señor. Todavía estamos cuestionando, todavía estamos ideando, todavía estamos esperando, todavía estamos deseando quién sabe qué, y no hacemos la voluntad del Señor. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces usted ve que la obediencia está relacionada a la voluntad de Dios, y muchos dicen: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si no están dispuestos a obedecer, ni tampoco a oír la voz de Dios, porque usted no puede obedecer mecánicamente. Primero tiene que oír, tiene que ser guiado, dirigido e instruido para poder aprender lo que sigue después. Se le había dado una orden, pero él hizo lo que quiso. Y creyendo él ser sabio en su propia opinión, cuando la Biblia describe que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, el rey Saúl llega ante Samuel cuando Samuel comienza a preguntarle que cuál era ese ruido de animales que oía. Y viene y dice: yo he cumplido la palabra de Dios. El Señor ya lo había enviado a Samuel con una determinación clara: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque no obedeció a mi voz. Y un texto muy popular que debemos de hacerlo en nuestra vida diaria: ¿se agrada a Dios de los sacrificios antes que se le obedezca? ¿Se agrada a Dios de la grosura de los carneros antes que se oiga la voz de Dios? La palabra declara que obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que los holocaustos. Porque muchas veces el pueblo de Dios, si es verdad que Dios le ha guiado y le ha dirigido y ha enseñado a través de su palabra a hacer la obra, a hacer la voluntad y a hacer todo cuanto el Señor ha mandado, los sacrificios eran ordenados en la ley y era la voluntad de Dios. Pero tenía que haber una forma y una manera única y exclusiva de parte de Dios para que el hombre lo hiciera, para que por medio de ello cumpliera y fueran agradables delante de Dios. De caso contrario, Dios nunca va a recibir ni esos sacrificios, ni mucho menos esos holocaustos. Entonces, hermanas, ¿qué puedo hacer? La Biblia dice, porque muchos creemos que por mucho orar, que por mucho cantar, que por mucho venir a la iglesia, que por mucho ayunar,
Entonces se está contradiciendo, no. Porque muchos solo nos quedamos con el asunto de hacerlo, pero hemos olvidado lo atrás. Una cosa lleva de la mano con la otra. Debemos de obedecer y hacer lo que Dios manda, oyendo la voz de Dios, prestando oído a su precepto y haciendo como Él lo ha dispuesto. Porque el Espíritu Santo, la palabra declara que Él es el que escudriña aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que guía al hombre, porque no es con las fuerzas humanas, no es con el conocimiento, no es en la carne que el hombre va a hacer la obra de Dios, ni va a hacer la voluntad de Dios. Dios mismo te llama y Dios mismo te da las indicaciones. Cuando el hombre se salta la cerca, cuando el hombre quiere pasar los linderos y traspasar las veredas que Dios ha trazado, entonces allí hay un problema. El hombre quiere por su propia voluntad, por su propia fuerza, y ahí viene la obstinación. El hombre se cree tan capaz que no necesita a Dios, y ese es un pecado. La obstinación, la rebelión, y la Biblia lo determina en este capítulo como adivinación, como hechicería, porque este asunto es donde el hombre con sus fuerzas humanas y propias quiere estremecer los cimientos espirituales. La palabra del Señor es clara y exhorta de que hay que hacer las cosas como Dios manda. Por eso nos escribe, te he escrito, dice el Señor, para que no nos perdamos, para que lo andemos ahí como una agenda, para que lo andemos ahí como cuando vamos a clase y damos un concepto, alguna definición, una palabra que le falta y ya perdimos. Como cuando los niños aprenden el texto o aprenden la tarea de memoria, si le faltó algo se perdió y quieren volver a regresar. Por eso es necesario que el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran bondad, nos escribe. Porque sabe que necesitamos, porque sabe que no conocemos, porque sabe que somos hijos. Y a los hijos se le dan parámetros, de lineamientos, mandamientos, ordenanzas. Y este asunto de la obediencia ha sido muy cuestionado, porque ese es el principio, obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque ahí está la bendición para toda la raza humana. Es allí donde el hombre se pierde y cae de la gracia del Señor por rebelarse, desechar la palabra, desechar el conocimiento y peca contra el Señor. Por eso Dios, en su amor y su misericordia, envía a su Hijo amado Jesucristo para recuperar eso que se había perdido, y es que el hombre volviera a tener comunión con Dios, una buena relación, y al tener una buena comunión y relación hay una buena comunicación. El Señor determina y manda, y usted y yo obedecemos. Eso es lo que el pueblo de Israel le faltó. El pueblo de Israel, a través de muchos tiempos, por muchas formas y maneras, Dios lo llamó de muchas formas. Los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a volverse a Dios, pero ellos con su obstinado corazón querían hacer lo que ellos querían. Querían ganarse el cielo por méritos propios, por voluntad propia, por fuerza propia, por conocimiento propio, a veces hasta poder propio. Cuando las cosas del Señor no son así. Por eso la palabra del Señor declara que el justo por su fe va a vivir. La obediencia entra por un hombre y entra la justificación. La desobediencia entra por otro hombre y así se traslada la maldición a todo el cosmos, a todo el universo, a toda la humanidad. Y son todos constituidos pecadores. Pero Cristo de la gloria, nuestro ejemplo máximo a seguir, nuestra obediencia personificada. Filipenses capítulo 2 dice que siendo igual que Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque usted y yo a veces nos aferramos en lo que tenemos y ahí no nos movemos, y cuánto tenemos, cuánto valemos. No es así para con las cosas de Dios.
Por eso el problema de la humanidad cree en alcanzar la bendición de Dios, la salvación, por su propio mérito, forma, maneras y pensamiento, cuando la palabra lo ha escrito y lo ha determinado como Dios lo ha dispuesto. Y es así que el hombre, por eso muchas veces, como Adán y Eva, caen de la gracia del Señor, porque dejan de tomar en cuenta a Dios. Entonces, hermana, ya no voy a ayunar, ya no voy a venir a la iglesia. Yo no dije eso. Hagamos las cosas como Dios manda, obedeciendo. La Biblia me manda que ayune, debo de ayunar, pero como Dios manda. No solo se enfrasque en hacer las cosas y al Señor lo tenemos quién sabe dónde. No voy a venir a la iglesia, la Biblia lo ordena, porque está escrito, no dejar de congregarse, orar sin cesar. Cuando vengan pruebas y el esposo le sea quitado, es necesario ayunar. Todo eso está escrito para que usted y yo no nos perdamos y vayamos a ese manual, vayamos a ese libro precioso que el Señor nos ha regalado, porque ahí están las indicaciones, ahí está lo que Dios quiere, ahí está lo que Dios revela al corazón del hombre, el deseo. Por eso la obediencia va a ser un asunto bien cuestionado. Obedezca poco, obedezca mucho. Nuestro pastor nos ha enseñado que ninguna obediencia media es obediencia. No hay extremo, no hay puntos medios, perdón. ¿Obedecemos o no obedecemos? Porque aún ahí está el corazón del hombre. El hombre cree que obedeciendo poco se va a ganar la bendición del Señor. Recuerde que la palabra del Señor lo tiene ya estipulado. Y por eso se hace necesario que usted y yo, como iglesia del Señor, prediquemos el Evangelio y todo mundo obedezca a la palabra de Dios por la fe del Evangelio. El Evangelio produce fe en la vida del hombre para salvación a los que creen. Mire que no hablan más que otra cosa, más que de salvación. La obediencia será un tema que siempre va a estar aún dentro del pueblo del Señor, en nuestra vida misma. ¿Cuánto y hasta dónde usted y yo estamos dispuestos a obedecer? El Evangelio habla de una parábola y dice que un padre tenía 2 hijos y les mandó a hacer una obra y le dijo a uno, ve, y este contestó, voy, y no fue. Le dijo al otro, ve, y dijo, no voy, pero al final arrepentido fue. El Señor pregunta, ¿quién cree usted? ¿Quién creo yo? ¿Qué hizo la voluntad del Señor? El que fue, claro, aunque arrepentido a regañadiente, pero se puede hacer mejor. Desde que el momento del Señor manda y dispone, usted y yo no estamos para cuestionar. Nuestra condición no es para cuestionar. Nuestra posición no es para demandar. Nuestro lugar no es para pedir ni exigir. Recuerde, el apóstol Pablo dijo, deudores somos a Cristo, no a la carne. Usted y yo estamos en deuda con el Señor. Y este asunto de la obediencia está siempre, es un tema que siempre anda de arriba para abajo en la iglesia del Señor. No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Pregúntese usted, ¿hasta dónde y cuánto está dispuesto a obedecer? Recuerda que la salvación es por gracia. Nada usted y yo tuvimos que hacer ni pagar. Estar en este lugar ha sido por gracia, ha sido por misericordia, ha sido por el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en estos últimos días tan peligrosos,
siempre se seguirá cuestionando la obediencia. ¿Será que obedezco? ¿Será que puedo? ¿Hasta dónde puedo? Por eso muchos rompen las filas del evangelio, porque para ellos la obediencia es una carga. La palabra del Señor por eso da mandamientos y el Señor declara, si el Señor lo dice porque es verdad. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no es una carga impuesta en usted, como en la ley, donde los religiosos imponían al pueblo una carga que ni aún ellos la podían mover con un dedo. No es una carga, debe ser un anhelo, debe ser un deseo del corazón, debe ser una disposición propia, debe ser en agradecimiento que usted y yo estemos para obedecer a Dios. ¿Qué es lo que le impide a la iglesia y al pueblo de Dios y a través de todos los tiempos? ¿Qué fue lo que le estorbó para no obedecer al evangelio? Para no obedecer a la voz de Dios, para no obedecer a lo que nos ha sido dado. ¿Qué es lo que le estorba a usted y a mí? ¿O nos fascina para obedecer, para desobedecer? Se requiere de que estemos total y completamente dispuestos. Se requiere que estemos siempre prestos, los oídos atentos. Porque el incrédulo, ¿sabe por qué no es convencido? Porque se tapa los oídos, se niega a escuchar. Porque para él, en su condición de pecado, la palabra le cae como martillo y como fuego. Y hasta que usted y yo conocemos nuestra condición, nos arrepentimos y nos humillamos, sabemos que la carga se ha quitado y la palabra viene siendo por gozo, por alegría, por bendición para nosotros. Entonces, el centro de todo esto es prestar atención, dar oídos y que esa palabra entre y haya cabida en el corazón, porque muchos somos oidores olvidadizos. Oímos hoy y en el segundo siguiente ya no sabemos, porque se requiere de discernimiento espiritual. La obediencia por la fe produce discernimiento espiritual. Y cuando el hombre tiene discernimiento espiritual por la conciencia, la palabra del Señor trae y revela conocimiento al hombre que cuál es el deber, cuál es la posición, qué es lo que debe hacer. Ahí en la palabra del Señor están todas las interrogantes para su vida y la mía, y también las respuestas. Es allí en la palabra del Señor. Por eso, un pueblo que iba a ser llevado a una tierra fructífera, a una bendición preciosa, en un estado de esclavitud, porque recuerda que el estado de esclavitud es pecado, y la palabra declara que aquel que se hace esclavo del que oye es vencido por aquello que lo ha dominado. Entonces, cuando hablamos de obediencia, nos referimos simple y sencillamente a sumisión, a sujeción, a humildad. La palabra del Señor declara en Deuteronomio 28 cuáles son las consecuencias de la obediencia. La obediencia tiene bendiciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Jeremías capítulo 35. El Señor contendiendo con el pueblo de Israel. Mira hasta dónde el amor, la bondad, el deseo de Dios. Está Dios llamando y nosotros le tiramos la mano, nos ponemos en la almohada, o estamos en el trabajo, o estamos en el colegio y queremos correr y queremos huir para no oír la voz de Dios, y queremos taparnos los oídos y queremos enterrarnos y queremos hacer tantas cosas, pero esa voz siempre está ahí, porque el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. Aún dentro de la iglesia, el mandato es el mismo. Te he escrito para que sepamos lo que sigue después. Allí estaba el Señor, llamó al profeta y viendo un ejemplo de obediencia en una familia, en una descendencia, los hizo
probar para ver si pecaban, si desobedecían el mandamiento de su padre. Y le dice: llévalos al templo y ponles de beber vino y mándalos que beban. La respuesta fue una: no vamos a pecar, parafraseando el tema, el pasaje. No vamos a desobedecer a lo que nuestros padres nos mandó, porque todo el tiempo lo hemos guardado, lo hemos obedecido, y hasta este momento ni lo vamos a desobedecer, ni no hay nadie que nos haga que desobedezcamos. El ejemplo que el Señor le dice a Jeremías: mira hasta dónde la obediencia de este pueblo fue fiel al mandamiento de su padre. Y mi pueblo y mi iglesia no quieren oírme, no quieren obedecerme, no quieren escucharme, me dan la espalda, se tapan los oídos. Por ese ejemplo de obediencia, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que se siente a mi mesa. La obediencia va a ser un asunto muy bien cuestionado y bien puesto a prueba para ver qué lo que usted y yo vamos a hacer. Porque recuerden que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a obedecer a Dios, porque en el mundo hay otro espíritu. Y la palabra declara que ese es el espíritu de los hijos de desobediencia. Entonces la iglesia no debe caer la desobediencia. ¿Y por qué hay? Pregúnteselo al Señor, no me lo pregunte a mí. La iglesia del Señor debe estar dispuesta nada más que hacer la voluntad del Señor. El profeta Habacuc dijo: oí tu palabra y temí. Entonces el oír la palabra de Dios, aparte que produce fe para salvación, también produce temor de Dios. Cuando usted y yo obedecemos al Señor y no solo decimos Señor, Señor, sino que hacemos la voluntad de Dios, conocemos acerca de esa voluntad de Dios y de ese plan de Dios para nosotros y para toda la generación y para todo el mundo venidero y para todos aquellos que le va a ser anunciado el evangelio. El apóstol Pablo dijo: no fui rebelde a la visión. Él creyó en otro tiempo estar obedeciendo a Dios de acuerdo a los parámetros religiosos, al sistema que imperaba, que de Dios no tenía nada porque ya lo habían dejado. Pero hoy, dice Pablo, he obedecido al evangelio y no he rehusado llevarle la palabra. La obediencia entonces está desde lo que el Señor quiere, pide y demanda y exige para el pueblo del Señor, para todos los tiempos. Y como es un principio, el Señor, a la libertad del hombre, como el hombre no era capaz de obedecer, tuvo que sacarlo fuera. No espere que el Señor por desobediencia suya sea echado fuera. No espere que por desobediencia suya o mía el Señor nos excluya. Que por desobediencia suya y mía no entremos a aquello lo que Dios nos ha prometido. Dejemos de percibir, dejemos de alcanzar por esa desobediencia que muchas veces tiene más fuerza y poder en la vida de la iglesia y del creyente que la voz misma del Señor. La carne, dice la palabra, para nada aprovecha, porque produce muerte y hay corrupción. El espíritu para todo aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. En usted y en mí está el obedecer. Y Dios dirá, si usted quiere y obedece, desde el diácono, desde el líder, desde el obrero, desde el pastor, en términos general, desde el músico, a todos se nos manda a obedecer. El Señor manda y dice: obedezcan a sus pastores, porque antes de ser pastor también fue oveja y aprendió la obediencia. Le manda a los hijos a obedecer a los padres y no le dice cuánto y hasta dónde, pero muchas veces la gente se pone el límite, porque antes también fueron hijos. Les manda a obedecer a los esclavos, como en el caso de Filemón, de Onésimo y Filemón, a obedecer.
que porque ya no era esclavo, que porque todavía ya había estado en la gracia del Señor, había dejado su condición de esclavo. No, eso estaba a libertad del amo, el deseo del amo, querer libertarlo y darle carta. Pero el Señor dice, por cuanto son creyentes, obedézcanle mejor, sírvanle mejor. Cristo mismo es el ejemplo de obediencia a seguir. Él dijo, lo que ustedes ven hacer en mí, no lo hago por mi propia cuenta. Hago lo que el Padre me envió. Y mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra y acabarlo. Y por esa obediencia llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa muerte de cruz, por obediencia a Dios, al Padre, a cumplir el requerimiento, lo ordenado, y llegar hasta la muerte, que era la paga del pecado, y Él lleva la paga del pecado, suya y mía. El amigo, el hermano que está a través de la web también debe de entender que el aceptar a Cristo conlleva una responsabilidad. Pero el rechazar a Cristo también trae una consecuencia. Al mundo de afuera y a los que están a través de la web también se les ordena a obedecer y que obedezcan al Evangelio y a la palabra del Señor para que alcancen la salvación. Y Pablo dice, por si quizás les sea perdonado el pecado de su corazón y también alcancen y entren a la gracia. Porque aquel que resiste y rechaza y tapa sus oídos y se rebela y sigue pecando y se obstina, tarde o temprano, declaran las Sagradas Escrituras, no en vano será quebrantado. Aquel que después de una reprensión, 2, 3 amonestaciones, resiste, se opone, verdaderamente habrá un tiempo que ya no va a haber remedio ni oportunidad. La oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy. Por eso el Señor nos ha escrito. ¿Y qué esperamos? Si está escrito, no hay nada más. Ya está todo escrito, ya está todo dado. Y el Señor hizo. Él dijo en la cruz, consumado es. No hay más nada, solo hay que obedecer. Solo hay que hacer la voluntad de Dios. Solo hay que serle fiel. La obediencia conlleva fidelidad. Y la Biblia dice que cuando el Señor venga y haya a sus siervos haciendo así, le dirá, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al siervo malo y negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Por eso se hace necesario que este tema dentro de la iglesia, que es un punto doctrinal dentro de la iglesia, para todos los tiempos, que la iglesia no desconozca este término y lo tenga guardado en la gaveta o lo deje en el olvido. La obediencia es lo principal que Dios demanda. No hay holocausto, no hay sacrificio, no es mucho orar, no es mucho ayunar, no es mucho asistir a la iglesia. Todo esto va de la mano. Usted obedece y hace la voluntad de Dios. Usted obedece y hace la voluntad de Dios. Ahí hay recompensa, ahí hay bendición, ahí hay galardón. Y ahí hay la bendición de Dios para su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró? Por desobediente y rebelde a los mandatos. Por resistir siempre a Dios. Era una fuerza humana luchando con el Dios Todopoderoso, resistiendo, porque eso es lo que hace el pecado. Endurece, entorpece al hombre. Pero es el trabajo que Satanás hace y ha hecho a través de todos los tiempos en el hombre, en la raza humana, para que no obedezcan a la verdad, para que no obedezcan a la verdad, para que no obedezcan a la verdad que es Cristo. Para que se rebelen constantemente, aun cuando sabiendo que cuando el hombre peca, la Biblia dice, defrauda su propia alma. Y cuando el hombre se condena por su propia voluntad. Cuando el hombre se va al infierno, lo hace por su propia voluntad. Pero cuando el hombre decide obedecer a Dios, las puertas de los cielos se abren y Dios mismo le da la bienvenida. Porque eso es lo que Dios demanda. Un corazón humilde, sencillo, arrepentido, obediente. Y no nos diga por cuanto obedeciste a la voz de. No, mejor que el Señor nos diga por cuanto obedeciste a mi voz, guardaste mis mandamientos, los pusiste por obra, yo también te voy
a dar un lugar. Y por cuanto Cristo aprendió la obediencia, la palabra declara que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza.